Hello, my name is María Berta Yalanda. I'm from Cali, Colombia. Buenas noches, mi nombre es María Berta Yalanda, vivo en Cali. Esta noche quiero compartirles un poco sobre el taller a desarrollar de preposiciones y tabla de verdades. Yo escogí la opción A desarrollar, entonces esta es la información con la cual vamos a trabajar. Entonces me dan aquí 3 preposiciones simples para poder iniciar el trabajo. Entonces, donde P, la inteligencia artificial respecto a la privacidad de las personas. Q, las personas tienen el control sobre sus datos personales. R, las personas tienen problemas éticos relacionados con la discriminación. Y vemos aquí ya un símbolo donde están ya relacionadas las preposiciones aquí en este taller, donde P y Q entonces tienen una condición no Q o R. Y para ello pues yo lo que hice fue pasarlo a un lenguaje simple para mirar cuáles son los conectores que tiene este lenguaje. Entonces aquí ya yo tengo nuevamente las mismas preposiciones, y aquí entonces vamos a mirar qué conectores tenemos en este lenguaje simple. Entonces dice: la inteligencia artificial respeta la privacidad de las personas y las personas tienen control sobre sus datos personales. Entonces aquí ya tenemos un conector condicional. Las personas no tienen el control sobre sus datos personales, o las personas tienen problemas éticos relacionados con la discriminación. Entonces aquí vemos ya como hay un conector condicional en este entonces, y está también el sí que se interpone por la condición. Entonces tenemos aquí otro conector que es la I, otro conector que es no, y otro conector que es o. Entonces ya como tenemos claro cuáles son nuestros conectores y con los que vamos a trabajar, entonces vamos a mirar y crear la tabla de verdades. Entonces, y yo para iniciar debo tener en cuenta cuántas preposiciones me están dando, y de acuerdo a eso yo lo elevo a la 2, y así me doy cuenta cuánto es el número de tablas, de filas, perdón, que debo yo insertar en mi tabla. ¿Sí? Entonces las posibles combinaciones es un número elevado a 3 que me dan exactamente 8 filas, sin contar la primera, que sería el encabezado para colocar mi encabezado de la información. Entonces vemos aquí que vamos a arrancar. El orden para crear la tabla con la que yo utilicé fue teniendo en cuenta que primero yo voy a colocar las preposiciones, que sería P, Q, R, y luego voy a tener en cuenta que van las negaciones, los paréntesis o los enlaces entre paréntesis. Para iniciar y crear la tabla yo debo tener aquí en cuenta que debo asignar unos conectores, ¿no? Entonces debo asignar unos conectores que ya los tenemos por acá arriba. Entonces que esos son los que van a pasar tal cual como están aquí, que esos son estos conectores, ¿sí? Y con eso vamos a trabajar. Entonces la tabla inicial, al crearse, se coloca las primeras 4 van a ser siempre verdaderas, las otras 4 van a ser falsas. En la segunda fila va a ser 2 verdaderas, 2 falsas, y en la tercera una verdadera y una falsa. Entonces vamos a empezar a desarrollar P y Q. Vamos a desarrollar P y Q. Entonces me voy a basar, entonces cojo la fila P y cojo la fila Q. Entonces aquí ya tengo que revisar dentro de mis tablas cuál de las tablas yo debo utilizarla para ello. Entonces aquí yo encuentro este simbolito que es una conjunción, que es como una B hacia abajo. Entonces voy a utilizar esta regla para poder hacer mi
mi tabla. Entonces, es verdadera solo si ambas son verdaderas, o es falsa cuando por lo menos uno de ellos, de los valores, es falso. Entonces, me dice que aquí que es verdadera si ambas son verdaderas. Entonces, P verdadera, Q verdadera, me da P o Q verdadera. Entonces, lo mismo, P verdadera, Q verdadera, me da verdadera. Acá, entonces me da P verdadera, Q falsa, me da una falsa. Así sucesivamente seguimos la regla según la tabla, utilizando la tabla de conjunción. Vamos siguiente a no Q, la negación de no Q. Entonces, la negación de no Q vamos a tener entonces en cuenta para desarrollar la negación de no Q la casilla de la letra Q. Entonces, aquí dentro de mi tabla yo me ubico que debo utilizar dentro de los conectivos lógicos es la negación, es una proposición que es verdadera, una proposición que es verdadera es falsa. Entonces, aquí dice que si P es verdadero, no Q es falsa. Si P es falsa, no Q es verdadero. Entonces, todo lo contrario. Entonces, vamos acá a mirar acá. Entonces, estamos diciendo que si Q es verdadera, no Q es falso. Si Q es falso, no Q, perdón, si Q es verdadero, no Q es falso. Si Q es falso, entonces va siendo no Q verdadero. Entonces ahí estamos cumpliendo con la regla de la tabla de la negación. Y entonces seguimos luego con la siguiente preposición, que es no Q o R. Entonces, para hacer desarrollar esta fila, entonces vamos a tener en cuenta siempre el ir siendo coherente pues con lo que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, y para ello pues vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a utilizar, yo utilicé entonces la fila de no Q y la R. Entonces me estoy viendo que aquí tenemos un símbolo que es el símbolo de para hacer esto, que sería el símbolo de la disyunción, que es como una B hacia arriba. Aquí lo podemos estar viendo. Entonces dice que es verdadera cuando por lo menos una es verdadera, de lo contrario será falsa. Entonces, si hay una verdadera, falsa, verdadera, entonces si hay una verdadera, serán siendo verdadera. Entonces, no Q, entonces sería no, no, entonces aquí sería no Q o R, entonces no Q o R, entonces no Q o R, no Q o R, entonces no Q o R, no Q o R, verdadera, falsa, aquí sería verdadera, falsa, verdadera, perdón, falsa, falsa sería falso, verdadera, verdadera, falso, estoy cogiendo la R, ¿no? Entonces sería falso, verdadero, porque está cumpliendo la condición pues de la disyunción. Y por último, yo que hice, tuve en cuenta las combinaciones, al final toda la expresión final que está entre paréntesis, y lo que hice fue ya trabajar el condicional, que sería el entonces, que es el que me está uniendo. Entonces yo en mi tabla, yo lo que hice fue busqué aquí donde era mi conector de esta tabla, el cual yo iba a utilizar, y fue este condicional. Dice, devuelve falso cuando el primer valor es verdadero y el segundo es falso. Entonces ese fue el que yo utilicé para esto. Entonces, para terminar de hacer mi tabla aquí en cuanto al final de la tabla. Posterior a eso, yo revisé y lo que miré fue que
esta tabla pues como no me está dando una tautología, entonces tampoco para mí pues esta tabla es una tabla de contingencia, porque pues hay una falsa y las demás son verdaderas. Y como resultado utilicé el simulador de la universidad como para comprobar que realmente me diera correctamente la actividad o el taller, y efectivamente pues me arrojó el mismo resultado que al pues realizarlo manualmente, que es este resultado, que es el mismo que yo lo tengo acá. Muchas gracias, que esté muy bien, hasta luego.